Ok, chicos, buen día. Vamos a comenzar. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, buenos días, Axel, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Alison? Buen día. Bueno, teníamos una pregunta pendiente de la semana pasada con usted, Alison, respecto a los papeles blancos, de lo que es hacer Tech Writer. Estos papeles son más referentes a lo que es marketing. Entonces, son unos papeles o documentos que funcionan como para marketear algo. Es un propósito más de marketing. Entonces, a eso se refería cuando hablábamos de los papeles blancos. Es como promocionar, como marketear, en este caso, el software que está saliendo. Entonces, parte de eso también trabajan los tech writers, ¿no? A lo que habíamos visto. Una cosa también que quisiera agregar es que Scrum no es un proceso. Yo había puesto que era un proceso, pero Scrum no es un proceso. Scrum es un marco de trabajo en el que nosotros tenemos que utilizar este marco de trabajo para llegar a nuestro propósito y entregar un software em, funcional, ¿no? Entonces, eso quería un poquito aclarar respecto a la clase pasada. Simplemente o sea, no simplemente, sino en realidad es un marco de trabajo y no es tanto así un proceso. Muchas Eh, gracias. no, de nada. Ahora sí podemos ver la clase número 2. Vamos a un poco revisar nuestra agenda. Vamos a hablar lo que es quality testing. Nos vamos a divertir un poco con una paginita. Vamos a hacer una actividad de unos 20 minutos. Luego vamos a hablar un poquito de lo que son best practices, a lo que ya hemos hablado la clase anterior, pero vamos a hacer un poco de hincapié. También la clase anterior hemos hablado un poco de lo que es el ciclo de vida del testing, pero en esta clase vamos a profundizar un poco más. Luego vamos a hablar de las técnicas de diseño de test cases. Eh, Muchos de ustedes tal vez no están familiarizados con esto, pero es algo importante y es algo que como QAs tenemos que saber. Y bueno, vamos a terminar viendo lo que son los test cases. En estas clases vamos a hacer mucho hincapié en sobre todo lo que es test cases y bichos, cómo identificarlos, cómo reportarlos, cómo escribirlos. Eso es algo muy, muy importante para nosotros los QAs. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Denme un segundito, por favor. Ok, antes de comenzar les voy a pedir por favor que muteen sus micrófonos para no tener interrupciones. Y bueno, cuando tengamos que hacer preguntas, ahí no hay problema. Se desmutean y me preguntan lo que quieran saber o la duda que tengan. Entonces, ¿qué es quality, quality testing? Yo he puesto, what the fuck is quality testing? Entonces, ¿qué es quality testing? En nuestra naturaleza humana está el errar, el tener errores. Entonces, cuando un desarrollador trabaja, cuando codifica, siempre va a tener errores al hacer esto. Siempre lo va, como es humano, va a meter errores en el proceso de codificar. Desde un inicio, cuando se empezó a programar, los desarrolladores han empezado a escribir código, a codificar código y entregar este código para alcanzar esos requerimientos. Pero al escribir este código, como les dije, son humanos, entonces van a meter errores eh, para
o sea, en el proceso de alcanzar esos requerimientos. Entonces, estos errores, como habíamos visto en la anterior clase, se los llama bichos, que pueden ser metidos en el código y que estos pueden ser defectos que aparecen en el software y el usuario final los puede encontrar. ¿Qué hacemos nosotros como ingenieros de calidad? Entonces, son los desarrolladores los que ven el cómo llegamos al requerimiento, cómo entregamos, cómo solucionamos el problema, cómo, cómo, cómo llegamos a alcanzar todos esos requerimientos que nos pide el cliente mediante el analista. Pero nosotros los QAs vemos el cuál y el por qué. O sea, nosotros somos los que tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Qué hace el sistema? ¿Por qué lo hace de esta forma? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Por qué me deja solo estos valores? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener la creatividad y la curiosidad del por qué. Entonces, nosotros como QAs pensamos de diferente manera que los desarrolladores. Tenemos que pensar, si se acuerdan en la anterior clase, les dije, cómo el usuario final. Tenemos que tratar de idearnos, tratar de con nuestra creatividad ver qué puede hacer el usuario final, por dónde se puede meter, porque no necesariamente va a seguir el flujo normal. Siempre el usuario final va a hacer lo que quiere. Con el software se va a meter en algún lado, va a apretar esto, va a meter valores donde no debe, y no porque sea el mejor QA, sino porque tiene la curiosidad de hacerlo o tal vez no sabe cómo manejar el software. Yo me acuerdo cuando estaba en la U, la mejor manera de poder encontrar fallas en mis proyectos o en algún juego que nos hacían hacer, yo le hacía a mi mamá, le hacía eh, agarrar mi tarea, mi programa, todo lo que había trabajado y le decía, mami, a ver, intenta hacer esto. Y ella encontraba los errores. Ella se metía por donde yo no había pensado al codificarlo con mis compañeros y así encontrábamos errores. Entonces siempre el usuario final va a pensar diferente y nosotros como QAs tenemos que pensar diferentes. Nosotros como QAs sabemos las diferentes metodologías, diferentes marcos de trabajo, diferentes approaches que puede tener el software. Nosotros tenemos que estar al pendiente de eso. ¿Qué más? Los desarrolladores operan en el proyecto, eh, o sea, operan a un nivel de proyecto y hacen su trabajo diario eh, a un nivel así como máquinas, ¿no? Ellos tienen su forma de trabajo, ellos tienen su marco de trabajo, tienen su forma de hacer las cosas. Pero el QA puede, puede ser como la interfaz entre el usuario final y el equipo. Entonces, ¿a qué voy con esto? El QA puede pensar como el usuario final, pero también está dentro del equipo, también está dentro del proceso, también está dentro de cómo se están haciendo las cosas. Y trae todo ese conocimiento y toda esa forma de verlo, ver la funcionalidad como tal a la entrega de ese producto. Entonces nosotros como QAs añadimos una información adicional tanto al cliente como también a todo el equipo de desarrollo en el que estamos nosotros trabajando. Entonces tenemos que pensar en, en ambas partes, tanto como usuario final, pero también estamos dentro del proceso, también estamos construyendo el software. Entonces tenemos que estar pendiente de ambos lados. No solamente nos concentramos en que el proyecto salga bien, sino también nos concentramos en que, como usuario final, cómo, eh, cómo voy a trabajar con ese software, qué es lo que voy a hacer. ¿Qué es calidad de software? Entonces se define la calidad de software como un campo de estudio
y práctica en el que se describe los atributos deseables del producto de software. Hay dos approaches en lo que es calidad de software: el manejo de defectos y la calidad de los atributos. Entonces vamos a ir viendo ambos conceptos dentro de lo que es la calidad de software. Es decir, cómo manejamos los defectos y cómo manejamos los atributos de calidad. Ahora, ¿cómo manejamos los defectos? ¿Cuál es este approach? Entonces, un defecto en software puede ser, puede ser tomado como cualquier falla que, cualquier falla que se puede encontrar al alcanzar los requerimientos establecidos. Entonces, los defectos comunes pueden ser fallas o tal vez algún requerimiento que no se entendió. Puede ser fallas en lógica. eh, Muchas veces decimos, estamos trabajando de esta forma, pero falló la lógica, decimos. No está funcionando bien. Puede ser en diseño, simplemente algo de lo estético. Puede ser en eh, validaciones, o sea, diferentes fallas o errores que podamos encontrar, que ya lo hemos hablado en lo que es software. Entonces, esto se basa eh, en contar y manejar estos defectos. ¿Cómo se los maneja? ¿Qué es lo que se hace? Vamos a ver más adelante, posiblemente la siguiente clase, cómo se maneja lo que son bugs, los que son bichos, qué se hace, cómo se los maneja, con qué herramienta, eh, se les pone severidad, cómo nos organizamos, qué prioridad le ponemos. Todo eso también lo vamos a ver, cómo manejamos esto. No es que encontré un bicho y ya. Entonces, como QAs tenemos que saber manejar esto. Ahora, ¿cuáles son los atributos que tiene que tener un software de calidad? Eh, Tenemos la ISO 25010 2011, perdón, que es un estándar que describe la jerarquía de 8 características. Perdón. 8 características que están compuestas por sus subcaracterísticas. En estas 8 características tenemos eh, que sea funcional y también que sea, no sé cómo sería suitable, es como que se pueda ambientar. Reliability se refiere a que uno pueda confiar en el software, que sea operable, que sea eficiente en cuanto a performance o, como decimos, en desempeño, en que sea seguro, que pueda ser compatible, que sea mantenible, que sea transferible. Entonces, estas características son importantes cuando hablamos de lo que es calidad. Estas características tenemos que además de alcanzar los requerimientos, tenemos que ver de que el software tenga estas características. Entonces, hablamos de esta forma. Tenemos lo que es funcional y lo que es ambientable. Entonces, que sea funcional y que sea completo, que sea funcional y que sea correcto, que sea funcional y que sea apropiado. Entonces, tenemos que pensar que cuando entregamos software, cuando le entregamos este software al cliente, tenemos que tomar en cuenta de estas características. No solamente es alcanzar los requerimientos, sino todos estos atributos o valores que podamos tener, tenemos tienen que estar en el software como tal. Deme un segundito, por favor.
Ok, disculpen. Ahora sí. Ya hemos hablado de lo que es la funcionalidad y que puede ser ambientable. Ahora hablamos de lo que es el desempeño que pueda tener el software basado en tiempo de respuesta o en la capacidad de qué recursos pueda tener. Cuando hablamos de desempeño del software, hay una rama completa dentro de esto que es el stress testing, el load testing, donde podemos ver hasta qué punto se puede romper este software, cómo es el desempeño de este software. Y vamos a hablar un poco de esto también. Luego hablamos de lo que es compatibilidad, lo que es coexistencia o interoperabilidad. O sea, cuando hablamos de un software no solamente hablamos de una plataforma, sino hablamos de diferentes plataformas. Por ejemplo, tenemos WhatsApp. WhatsApp no solamente es para Android, por ejemplo, también es para iOS, también es para BlackBerry, también hubo para Windows Phone, por ejemplo. Entonces tiene que haber esa compatibilidad. Eh, si siempre recordemos de que los usuarios van a tener diferentes sistemas operativos, eh, em, diferentes dispositivos, entonces ahí tenemos que ver qué compatibilidad va a tener el software. Obviamente hay algunas que son las que predominan, pero siempre es bueno pensar en, en la compatibilidad del software. Ahora, si hablamos de usabilidad, que este es una de las más importantes, que sea, eh, que sea operable, que el usuario pueda aprender rápido, que sea accesible, que sea user friendly, o sea, que, que el usuario pueda poder aprenderla rápido, pueda manejarla rápido, pueda hacer menos cantidad de clics, pueda sentirse cómodo, pueda, pueda tener la menor cantidad de errores, o sea, que sea usable, como dice el término. Eso es muy importante porque puede que sea muy buena, puede que tal vez esté libre de muchos errores, pero si el usuario no puede manejarlo de una manera fácil, no es bueno. Recordemos que el usuario final es cualquier persona, no es una persona necesariamente dentro del área, es una persona que puede ser cualquiera. Entonces, cualquier persona tiene que poder tener la capacidad de poder usarla. Ahora, si hablamos de reliability, que es que sea confiable, que el software sea maduro, que esté disponible, que pueda recuperarse rápido, que, que no se me esté colgando todo el tiempo, que, mm, o sea, algo en que yo pueda confiar, algo que yo pueda trabajar sin ningún problema, que no me esté botando errores todo el tiempo. Ese es algo muy importante. Otra que de las que hablamos son el security. Este también es otro campo muy grande dentro de lo que es control de calidad. Necesitamos saber, o sea, nuestro software necesita tener seguridad, que no hayan puertas o gaps por donde se pueda filtrar información o por donde alguien pueda meterse. Eh, Eso tiene que ser de mucha confidencialidad. ¿Cuántos de nosotros confiamos nuestros datos en software? ¿Cuántos de nosotros tenemos tanta información y tantas cosas en Facebook, por ejemplo? Es importante que sea íntegro, eh, que sea auténtico. Entonces, es un campo muy grande de lo que es security testing. Hay diferentes formas, hay ethical hacking. Personalmente yo no tengo mucha experiencia en lo que es security, pero hay testers que se encargan de ver los endpoints, de que no estén abiertos cuando no tengan que estar. Entonces es muy importante lo que es seguridad. Luego hablamos de mantenibilidad,
que el software sí o sí tiene que ser mantenible, sí o sí tiene que, a lo largo del tiempo, tiene que haber actualizaciones, tiene que haber hotfixes, tiene que haber nuevos features que puedan tener. No sé ustedes, siempre uso WhatsApp como ejemplo. No sé ustedes, ¿hace cuánto tiempo usan WhatsApp, por ejemplo? Cada vez hay nuevas cosas, hay implementaciones. Hace un tiempo salieron los stickers, por ejemplo. Antes no podías poner un estatus, entonces es mantenible. WhatsApp es mantenible. Es modular, eh, es, eh, es modificable, se lo puede testear. Siempre es bueno que el software sea mantenible. El software no debería morir, nunca. Nunca tiene que morir, siempre tiene que ser mantenible. Y bueno, el último que hablamos es portabilidad, que va muy casado con lo que es compatibilidad. Cuando hablamos de portabilidad es que hablamos que pueda estar en diferentes dispositivos, por ejemplo. Muchos software, por ejemplo, está basado en Java. Java es como multiplataforma, es portable, es adaptable, por ejemplo. Se lo puede instalar fácil. Entonces, estos atributos son muy importantes al el momento de tomar en cuenta de entregar un software. Luego, vamos a divertirnos un rato. Les voy a pasar esta URL en el chat. Esta es una paginita muy interesante. Ah, no, acá está. Y vamos a tener 20 minutos para poder darle una solución a, a esto. Está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Oh, ok, muchas gracias. Entonces, esta es una página que tiene un montón de errores de interfaz. Es la página menos amigable. Entonces vamos a dar 20 minutos para que podamos llegar a este resultado. Son 4 pasos, pero vamos a dar 20 minutos. Usualmente lo hacen en 13, 15, pero vamos a dar unos 20 minutos para que lo podamos ver, lo podamos solucionar y me avisan cuando ya estén en la página, así puedo poner el marcador de 20 minutos. Ya está, Axel. Ok, ¿quiénes más? Si me confirman o me ponen algo en el chat, Fs tal vez, como hacíamos en el módulo anterior. Muy bien. F. Ok, si todos ya estamos ahí, tenemos 20 minutos. Mira, mi contador no me funciona. Bueno, no sé por qué no me funciona mi timer. Lo voy a poner en mi teléfono. Tenemos 20 minutitos contando desde ahora. El primero que llegue a este resultado final, me avisa, por favor.
Hola Alex. Hola. Ya acabé Hola. la interfaz. Ya llegué a la interfaz, perdón. Dale, ¿quién más? Tenemos más o menos 10 minutos más. ¿Quiénes más han acabado? Ya acabé. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? 9 minutos 26, dice. Casi me vuelvo loco. Una bacana, ¿no? Sí, realmente. ¿Quiénes más? Llegamos a unas 5 personas tal vez. Ya vamos 2. ¿Alguien más lo pudo solucionar? ¿O solamente 2? Hola. Aló. Todavía falta un poco. Ok. 5 minutitos más, porfa. Ya está. Ok, vamos 3. 2 más, por favor, no me defrauden.
Vamos, 2 personas más, por favor. Bueno, creo que nadie más. Vamos a continuar. Les dejo ahí la página para que se diviertan. Ahora, ¿por qué hemos hecho esto? ¿Por qué les he dado esta página? Es para que puedan ver lo que es la parte de que, o sea, que una aplicación sea user friendly, es decir, que sea eh, amigable al usuario, que el usuario pueda manejarla bien. Son 4 formularios relativamente simples, pero hay tantas pop-ups y cosas que salen los colores no son correctos, hay un montón de cosas que no están bien en esta página, que están hechas a propósito para que nos podamos dar cuenta. En realidad esta página es de esta empresa Vagar, entonces supuestamente cuando ya has pasado por esta página, tú puedes aplicar un trabajo con ellos. Pero yo lo utilizo para que podamos darnos cuentas como QA, cómo es una página con tanto bicho, una página que tiene tantas cosas que no son buenas para el usuario final. Entonces ahí les dejo los que no han podido completar. De todos modos, intenten hasta el final, ¿no? Si hubiésemos estado en clases presenciales, el equipo perdedor le compraba cosas, comida sobre todo, al equipo ganador. Pero bueno, todo lo estamos haciendo por internet estos días. Vamos a continuar con lo que son los best practices, que ya un poco ya hemos hablado antes, pero estos son también best practices, pero no los mencioné la clase anterior. Entonces tenemos estos best practices. Focus on the user experience. Es justamente lo lo que acabamos de ver ahora. La experiencia de usuario tiene que ser muy buena en, en, en lo que es la calidad en la que estamos entregando. Una aplicación tiene que ser lo más amigable posible al usuario, lo más fácil de manejar, lo más fácil de utilizar, la menor cantidad de clics, que no sea invasiva, que no esté preguntando a cada rato. Entonces, muy importante la experiencia de usuario. Actualmente en mi trabajo tenemos una persona que es encargada de lo que es user experience, y él se encarga de hacer los mockups o las maquetas. Él se encarga del tema de paleta de colores, em, la, qué tan usable va a ser este software. Entonces, esta persona también es importante, ¿no? Como lo hemos mencionado
la clase anterior y en las preguntas que tenían igual se los mencioné. Es, es importante. Luego hablamos de lo que es automation y continuous integration. Ya un poco les expliqué lo que es automation. Perdón, Axel, disculpa un poquito sobre user experience. Esta persona también creo que tiene formación en diseño gráfico, ¿no? Porque Sí, también es tiene que ver diseñador gráfico. sí, con lo agradable, que mantenga un estilo, además de las cosas que indicaste, muy importante, eso sí, me imagino que sí, porque no todos tenemos esa cualidad y seguro que es para alguien con esa formación en diseño gráfico. Sí, es como un bridge, un puente entre lo que es diseño gráfico y software. Muchos diseñadores gráficos toman cursos para especializarse en esta área. No todos los diseñadores saben lo que es UX, UI, UX, pero sí, como mencionó la licenciada, tiene mucho que ver con el diseño gráfico. Muchas veces como ingenieros decimos, este color está bien, o que tenga esta forma, pero estas personas que han estudiado, se han especializado en esta área, saben cuáles son los colores, el arte que forma, los botones y todo eso, ¿no? Lo ven justamente ellos. Así que sí, es una persona que es diseñador gráfico. Obviamente en el equipo en el que trabajamos, esta persona no solamente es, eh, si bien es diseñador gráfico, pero no solamente se ha quedado ahí, ¿no? Él ha investigado un poco de lo que es codificación, cómo trabaja frontend, o sea, es una persona que realmente ha crecido mucho en esta área, ¿no? Eso es algo bueno en el equipo en el que trabajamos actualmente. Y bueno, moviendo un poco más adelante, como les decía, automation, vimos un poco lo que es la anterior clase, lo mencioné y en este curso lo van a ver en algún punto, en el curso de gestión de calidad. Y también lo que es continuous integration, que es algo que quiero mencionarles. Tal vez algunos no están familiarizados con este continuous integration. Eh, no todos los equipos tienen continuous integration. Muchos trabajan de otra forma. Pero para explicarles un poco lo que es continuous integration es, eh, como hemos hablado de cómo trabajamos como equipo de software y como testers tenemos que tener algún, eh, algún build o algo donde podamos hacer nuestras pruebas, ¿verdad? Desarrollo trabaja, hace su codificación, termina su tarea, por ejemplo, y todos estos cambios son, son, son mergeados, o sea, decimos mergeados, o sea, es un push del código, ¿no? Entonces, después de todo esto, se, se- se podría decir, se fabrica el build, que es donde nosotros testeamos. Ahora, ¿a qué les suena integración continua? Si estamos hablando de que tenemos que tener un build o algo donde testear nosotros, significa que todo el tiempo, cada cambio que hace desarrollo, se integra. Entonces ahí podemos testear, no es que estamos esperando, pucha, que ahora sale el build para que yo siga trabajando, ¿no? Esto es solamente un pantallazo de lo que es Continuous Integration porque abarca un poco más, ¿no? Eh, la herramienta que vamos a utilizar para hacer el Continuous Integration, eh, por ejemplo, más adelante vamos a hablar de herramientas, pero les pongo un ejemplo, Visual Studio tiene esta forma de poder trabajar, ¿no? Que facilita mucho el trabajo tanto a los desarrolladores como a los ingenieros de control de calidad, que tienen todo el tiempo los cambios que se hacen en desarrollo, QA ya los tiene para poder trabajar sobre ellos, eh, lo cual hace que el proceso sea mucho más ágil. Ahora, si hablamos de test coverage, em, hablamos de hasta dónde vamos a abarcar con el testing, ¿no?
necesitamos saber o necesitamos llegar a abarcar lo que se ha planificado del testeo. Más adelante vamos a saber lo que es un test plan, por ejemplo, y hasta dónde ese test plan va a cubrir y qué es lo que se testea y qué es lo que no se testea. No es que en el tiempo que tenemos determinado vamos a testear absolutamente todo, ¿no? Sino se planifica cuáles son los módulos que se van a testear, qué es lo que no se va a testear. Muchas cosas están planificadas, pero no están desarrolladas. Entonces, por ejemplo, estas no se testearían. Luego tenemos lo que es el coverage en codificación. Lo mismo, eh, qué tanto vamos a cubrir eh, o qué tanto desarrollo va a poder cubrir em, codificando, ¿no? Hasta dónde va a llegar. Ya denme un segundito, por favor, disculpen. Y ahora sí, pasa que tenemos unos perros acá en la casa que están terribles el día de hoy. Bueno, mm, siguiendo un poco más lo que les decía, es importante que todo lo que se va a testear y todo lo que se va a codificar, tenemos que saber hasta dónde llegamos, ¿no? Porque como hablamos dentro de lo que es Scrum, por ejemplo, planificamos lo que se va a hacer en esas 2 semanas de trabajo, que, que vamos a trabajar, qué es lo que vamos a entregar. Entonces, si bien primero hablamos de 2 semanas, pero después hablamos de todo lo que se ha planeado para el release, por ejemplo. Entonces, eh, ahí se planifica justamente con el test plan que ustedes en algún punto lo van a hacer. Eh, qué es lo hasta dónde vamos a llegar con el testeo y hasta dónde vamos a cubrir con con la codificación, ¿no? Luego tenemos lo que es the shift left approach, que ¿a qué se refiere esto? Dame un segundito, por favor. Ahora sí, ¿a qué se refiere este shift left approach? Es la idea de encontrar defectos de forma preventiva, es decir, lo antes posible. Como habíamos mencionado en una gráfica, les mostré cuál es el costo de encontrar un bicho, ya sea en la planificación o cuando ya está implementado y el usuario final tiene el software en sus manos, por así decirlo. Shift Left Approach significa encontrar estos bichos en el proceso de diseño, o sea, lo más temprano posible para mejorar la calidad y em, para promover estas tareas que, o sea, dentro del ciclo de vida de software, encontrarlas lo antes posible. A eso se refiere, que es una buena práctica. Porque si los encontramos después va a ser mucho más caro, va a ser mucho más difícil. ¿Se acuerdan que les comentaba un software, digamos, que desde antes ha sido mal diseñado y queremos cambiar el diseño después? Nos sale sumamente caro. Muchas veces tenemos que al querer cambiar esto es una inversión muy grande. Entonces, cambiar todo desde cero es muy complicado. Por eso es que mientras antes encontremos los bichos, es mejor. Smart testing, o sea, ¿a qué se refiere con esto? Muchas veces pensamos que solamente, sí, vamos a testear y listo.
pero hay que ser muy inteligentes eh, al momento de hacer las pruebas. Eh, Nosotros usamos diferentes herramientas, diferentes marcos de trabajo, y hay que ser muy inteligentes, ¿no? Hay que hacerlo de la manera más rápida, pero eso no significa que se lo va a hacer a la quete, ¿no? Tiene que ser de una manera rápida porque estamos trabajando bajo un marco de trabajo ágil. Entonces, por ejemplo, algo de lo que es Smart Testing es eh, cuando escribimos test cases, por ejemplo, no vamos a escribir test cases de todo y de nada, ¿no? Comprobar que el punto esté al final de todo el texto que se está escribiendo. O sea, no, ese es un test case tal vez innecesario. Entonces, ¿para qué vamos a invertir tiempo ahí? Pudiendo directamente decir que todo el texto esté correcto y no tenga errores, ¿no? Es un ejemplo que les doy. La prevención de bichos. Es muy importante el poder prevenir los bichos. Nosotros sabemos que los bichos son errores, son fallas, y ver siempre la forma de prevenirlos. Si, por ejemplo, vamos a utilizar eh, alguna herramienta que no es muy confiable para trabajar en el sprint, por ejemplo, y sabemos que no es muy buena la herramienta, no es muy confiable o no la conocemos muy bien, y eso nos va a hacer que metamos bichos al software, no lo utilicemos, ¿no? Siempre tratemos de prevenir que los bichos puedan saltar. Si bien los bichos nos ayudan a saber dónde nos hemos equivocado y cuáles son las fallas que tenemos, pero también tenemos que ver la forma de prevenirlos, porque por eso es que hablamos de calidad. Cuando algo tiene calidad es que es bueno. Cuando hablamos de calidad, por ejemplo, eh, si queremos, y aquí me muevo al siguiente punto, lo que es calidad sobre lo que es cantidad. Si uno va a un restaurante donde le van a servir un plato grande, nosotros que somos cochabambinos, que nos gusta comer, y el plato es grande, pero no es rico, entonces no sé qué puede tener más peso, que sea harto y que sea feo, o que sea un plato normal, eh, pero que sea rico. Entonces, siempre la calidad va más que la cantidad. Si voy a escribir 1000 test cases que van a estar eh, o que me van a hacer perder mi tiempo, y voy a, en estos test cases, probar cosas que puedo probar en 100, entonces prefiero tener 100 buenos test cases a 1000 test cases que me van a hacer perder mi tiempo, y al ejecutarlos voy a perder tiempo dentro de mi regresión, por ejemplo. Entonces, siempre veamos que la calidad es más que la cantidad. Y eso creo que aplica en muchas cosas, no solamente en software. Entonces, estos best practices quería también que los tomen en cuenta. Siempre ténganlos en mente en el momento en el que estén trabajando con su equipo, en el que estén trabajando en su sprint, con los desarrolladores, no solamente en esta materia, sino tómenlo en cuenta de ahora en adelante. Ahora vamos a hablar acerca del ciclo de vida del testing, que es algo que ya hablamos la anterior clase, pero en esta clase, en esta parte de la clase de hoy vamos a profundizar un poco. Si ustedes se acuerdan, tenemos el análisis de requerimiento, se planifica qué es lo que se va a testear, se desarrolla o se trabaja en los test cases, se trabaja en el ambiente de testeo, se ejecuta y después se cierra este ciclo de testeo. Ahora, hay muchos o hay diferentes ciclos de vida del testeo. El que yo les había mostrado la clase anterior, tal vez era menos paso, pero básicamente es lo mismo. Terminamos, empezamos con requerimiento de análisis, se trabaja en lo que es el testeo, se ejecuta y después se cierra esto y vuelve de nuevo al requerimiento de análisis cuando ya se ha terminado o cuando se va a trabajar en nuevas áreas. Por ejemplo, en el equipo en el que yo trabajo ahora, hace un mes más o menos tuvimos el release, ¿no? Salió todo bien.
hubieron algunos problemitas, digamos, en el deployment, pero ya está en producción, ¿no? Ahora se están analizando, se están trabajando en los requerimientos en estos 2 sprints y ya hemos empezado a trabajar en lo nuevo, ¿no? Entonces ya se ha planificado el testeo, se hacen los test cases, tenemos nuevos ambientes donde trabajar, ejecutamos esos test cases y al final de todo lo que estamos haciendo, de los nuevos features, lo nuevo que se está metiendo al, al, al software para que sea mantenible, una vez terminemos todas estas, de meter todas estas features, todos estos, todo lo nuevo, todos los cambios, todas las actualizaciones y demás, se trabaja en una regresión y después volvemos a planificar cuando ya haya un release. Entonces trabajamos de esta forma. Ahora, en el requerimiento análisis. En esta fase, el equipo estudia los requerimientos desde un punto de vista de QA. Y ahí se identifica cuáles son los requerimientos que son testeables o cuáles son los requerimientos que podemos testear. Entonces, un QA puede interactuar con diferentes stakeholders, ya sea los clientes, el analista de negocio, como les mencioné antes, pueden haber technical leads, tal vez sea nuevo este término para ustedes, pero son simplemente los líderes dentro del equipo, ¿no? También hay arquitectos que se encargan de la arquitectura como tal, son desarrolladores que han subido mucho más de nivel y eh, saben cómo trabajar con el software desde el punto de arquitectura, no solamente de desarrollar, sino ellos es como que lo construyen. Y bueno, para entender estos requerimientos a detalle. Ahora, estos requerimientos pueden ser funcionales o pueden ser no funcionales. Cuando es funcional hablamos de qué es lo que el software tiene que hacer y cuando es no funcional hablamos de lo que es performance que hemos mencionado hace rato, puede ser seguridad, ¿no? Que no necesariamente habla de lo funcional, sino de otras áreas no funcionales dentro del software. Todo esto se ve en el requerimiento y en el análisis de estos requerimientos. Ahora, planificamos. Entonces, típicamente en esta etapa, el Senior QA, que es como el que está a cargo del equipo de control de calidad, determina el esfuerzo, estima costos para el proyecto y así nos podemos preparar para finalizar lo que es el test plan, ¿no? Que es lo que les decía. El test plan es como es una guía para nosotros los ingenieros de control de calidad de qué es lo que vamos a trabajar, qué features se van a testear, qué tipo de testeo se van a hacer, cuál es la estrategia, qué vamos a hacer. Es como nuestro mapa, ¿no? No es que vamos como ingenieros de control de calidad sin rumbo, ¿no? Eso nos marca el rumbo y dónde tenemos que ir y hasta dónde abarcamos como ingenieros de control de calidad. No se preocupen, lo que es test plan lo vamos a avanzar y ustedes van a fabricar sus propios test plan cuando ya trabajen con los chicos de ingeniería de software, ¿no? Un poco hablando de lo que es el planning, ¿no? Como les dije, es la estrategia y es el documento que tiene qué herramientas de testeo vamos a usar, estimación de esfuerzo en testeo, cuáles son los recursos que vamos a usar, cuáles son los roles, la responsabilidad y si hay algún training que necesitemos, se lo hace, ¿no? Y como les decía, es un documento de estrategia y bueno, ahí también vemos cuál es el esfuerzo que vamos a poner como QAs. Ahora, el trabajo de test cases, ¿no? Trabajamos en la creación de estos test cases y muchas veces tenemos que hacer un update de estos mismos test cases que nos ha tocado hacer en este equipo. O sea, hemos trabajado en test cases anteriores y como el software va creciendo, va evolucionando, es mantenible el software, entonces
muchos test cases quedan obsoletos, entonces hay que hacer un update y crear los test cases de lo nuevo que está viniendo. No es que escribo el test case y se queda ahí y me vale, ¿no? O sea, muchas veces hay que actualizarlo, hay algunos que están obsoletos, o puede abrir algunos test cases de áreas que han sido quitadas, que ya no son funcionales o que ya han sido totalmente modificadas. Hay que ver eso también, ¿no? Pero eso depende mucho del equipo de control de calidad como tal. Entonces, ¿cuáles son las actividades en esta etapa del desarrollo o de la creación de test cases? Se crean los test cases, se pueden crear script de automation en caso de que se los pueda o se los necesite aplicar. Eh, Se hace una revisión de estos mismos test cases y scripts, que es lo que les mencionaba. Eh, se crea datos. Muchas veces necesitamos datos para testear y a veces si el ambiente está disponible, se crean los datos. Eh, Muchas veces nos ha tocado testear un ambiente que no tiene data. Entonces hay que llenar con datos. Muchas veces llenamos con datos basura simplemente para tener algo. Pero lo aconsejable es que tengamos se podría decir data real, pero en el ambiente de prueba, donde en caso de que modifique o se rompa o algo, está dentro de ese ambiente y se lo puede recuperar. No estamos hablando de un ambiente de producción. Entonces, ¿qué es lo que se entrega en esta etapa? Son los test cases, scripts, si aplica en ese caso, y bueno, estos datos, este test data. Eh, la, el setup de este ambiente o el ambiente de testeo. En algunos equipos no es necesario que se tenga en su ambiente, sino el ambiente está seteado. Por ejemplo, si es una página web, eh, trabajamos con un server y bueno, se hace el deploy de este sitio y simplemente como QAS entramos a la URL y testeamos ahí, ¿no? Pero también hay el caso, o algunos equipos donde tienen que armar su propio ambiente de testeo. Me ha tocado, por ejemplo, alguna vez cuando estábamos trabajando en un equipo, teníamos un ambiente grande que era con Exchange, que era con SQL Server, que era con Oracle también, y nos tocó tener cada uno su ambiente local donde podamos testear. También muchos equipos lo tienen. Entonces, este ambiente es importante tenerlo y para que paralelamente con el desarrollo de test cases podamos tenerla. Puede que, como les dije, no lo necesitemos o no tengamos que hacerlo, si ya depende del equipo del producto. Pero tenemos que saber crear nuestros ambientes, virtualización, crear nuestras máquinas virtuales, cuántos RAM se les va a poner. No sé si en algún punto llevan alguna materia respecto a esto o de alguna forma lo llegan a saber, pero es importante la virtualización. Para tener para setear nuestros propios ambientes de QA. Ahora, ¿qué actividades se tienen en esta setup de ambiente? Tenemos que entender qué es lo que requiere la arquitectura, eh, tener nuestro ambiente ya corriendo y preparar lo que es el hardware y el software eh, para nuestro propio ambiente, ¿no? También nuestra data, lo que hablamos en el paso anterior, tiene que estar en este ambiente y se puede hacer un smoke test en el build. Wow. El smoke test les voy a explicar un poco más adelante de qué se trata, pero así a grandes rasgos es simplemente hacer un testing superficial sobre lo que tenemos, ¿no? Viendo de que todo esté funcionando correctamente. Son las pruebas de humo que se dice. Ahora, ¿cuáles son los entregables en esta etapa? Es tener un ambiente listo con su data y cuáles son los resultados de esa prueba de humo que hemos visto.
¿no? Luego viene la ejecución de los test cases. Si bien ya los hemos escrito, ya los tenemos bien ordenaditos en nuestras suites, en nuestras carpetitas, llega el tiempo de ejecutarlos. Cuando se los ejecuta, usualmente, eh, si bien, bueno, en el equipo en el que estoy ahora, cada desarrollador tiene su tarea y nosotros tenemos que escribir los test cases de esa tarea y ejecutar esos test cases para ver de que el desarrollador ha hecho bien lo que tenía que hacer. Ahí se ejecuta, se puede decir que se ejecuta esos test cases. Pero el tiempo en el que se ejecuta los test cases, no solo hablamos de una tarea específica o individual que ha hecho el desarrollador, sino hablamos de todos los features o de todo lo que se ha trabajado, es en la etapa de regresión. Vamos a ver de qué se trata esta etapa. Pues yo les adelanto, en la etapa de regresión es donde ejecutamos esos test cases basado en los test plans y en los test cases preparados que tenemos. Y en esta etapa se encuentran bichos. Entonces los bichos son reportados a desarrollo para que los puedan corregir y después podamos volver a correr. ¿Se acuerdan del ciclo de vida de los bichos, verdad? En caso de que el bicho no ha sido arreglado o corregido de la forma correcta, vuelve de nuevo a QA, se hace a desarrollo, se lo corrige y después a QA de nuevo y ahí nosotros decimos si está funcionando bien o no está funcionando bien, tiene que volver a corregir. No esta etapa es muy importante y es fundamental. Luego, ¿qué actividades tenemos acá? Ejecutamos los testings, que es dependiendo de cada plan. Tenemos resultados y cuáles son los test cases que han fallado. Tenemos tenemos los test cases y los defectos. Tenemos que hacer tenemos que volver a testear los defectos que han sido fixeados, que han sido arreglados. Y tenemos que hacer un seguimiento de estos defectos hasta que se los cierre. Entonces es importante. Es importante tener, o sea, todos los resultados que hemos tenido de esto tenemos que actualizarlos, ¿no? Hemos tenido tantos bichos, ok, se los lleva al lado de desarrollo, los corrigen, muy bien, vuelven a nosotros, los testeamos, está funcionando bien, ok. Entonces, de todo este proceso se escribe un reporte, que es un poco lo que es el tema de métricas. Entonces, esto se entrega en el release. Se han ejecutado, por ejemplo, 1000 test cases, han saltado 40 bichos, han sido solucionados los 40 y estamos, ok, el release puede salir. Pero muchas veces cuando ya el release está o cuando ya el usuario final está trabajando en lo que se ha hecho el release, pueden saltar algunos bichos, que no es lo recomendable porque significa que QA no ha sido muy severo o no ha hecho un trabajo muy fuerte. Entonces se saca un hotfix, ¿no? Es lo que les había explicado la clase pasada. Luego tenemos el cierre de este ciclo de testeo. Perdón, Axel, si volvemos un ratito a la diapositiva anterior, esta abreviación RTM, ¿qué significa? No sé si podrías aclarar. La verdad no recuerdo por qué le he puesto listen. Lo voy a ver y se los voy a explicar la siguiente clase, porfa. No recuerdo bien esto. Gracias. No, usted lo voy a anotar. Ok, bueno, cuando ya estamos cerrando esta etapa, es donde nosotros nos reunimos, discutimos y analizamos todo lo que se ha testeado para identificar las estrategias que tengan que ser implementadas a futuro, aprendiendo del ciclo que hemos tenido, ¿no? Lo que ha pasado ahora, aprendemos, si han pasado cosas malas, se aprende, si han pasado cosas buenas, se las mantiene. Recuerdan del retrospective que hablábamos, es parte de esto.
Entonces, la idea es de este proceso, quitar los cuellos de botella para los siguientes ciclos que vienen y compartir las mejores los best practices para futuro. O sea, siempre la idea es, ok, hemos terminado esta etapa, nos juntamos, analizamos, vemos qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo por mejorar y continuamos, ¿no? Siempre es bueno. Y en Scrum tenemos lo que es el retrospective, ¿no? En esta etapa se hace una evaluación de los ciclos de- que hemos completado, basado en tiempo, en coverage, que lo hemos mencionado, en los objetivos del negocio, en calidad, se preparan estas métricas. Esta etapa es más como de reportes, ¿no? Un documento, un reporte que se muestra, se entrega al equipo y se dice, ok, esto es lo que ha trabajado QA en este tiempo, ¿no? Básicamente, esta etapa de cerrar es mostrar todo lo que se ha trabajado en reportes. No se olviden que como QAs vemos esa parte, lo que son reportes, lo que son métricas, cuántos test cases. Aquí juegan mucho los números, ¿no? Número de test cases, cantidad de test cases, cantidad de bichos, cantidad de bichos que han sido fixeados o corregidos, cantidad de bichos que han sido, eh, o tal vez pueden que hayan habido bichos que no hayan sido bichos, ¿no? Que haya sido un tema de no haber entendido o una mal interpretación de algo. Aquí hablamos un poco de los niveles de testing. Eh, es, es cuáles son o por dónde empezamos haciendo testing y dónde termina. Este es un poco, eh, tal vez a grosso modo, pero estos son los niveles de testeo. Que la razón principal de esto es para evaluar qué tan involucrado está con respecto a las necesidades que tenemos. Entonces comenzamos haciendo un unit test. Usualmente los desarrolladores hacen el unit test. O sea, ellos trabajan en el área de código que tenían eh, asignada o tenían planificada hacer y ellos hacen las pruebas de su código, ¿no? Luego se hace un testing de integración en el cual los diferentes componentes que han sido desarrollados los juntamos, ¿no? Es como si tuviéramos Legos, ¿no? Armamos como bloques. Entonces ahí lo integramos. Luego hacemos el system testing, en el cual trabaja todo en conjunto. No solamente una partecita, sino ya todo en conjunto. Ya todos los módulos, todas las partecitas, todos los bloques de Lego, por así decirlo, ya juntos, trabajando de una forma. Luego tenemos el user acceptance. ¿Quiénes son los que hacen el user acceptance? Muchas veces, o lo que es el UAT, el user acceptance lo hacen personas dentro del equipo que no necesariamente es el equipo de control de calidad. Puede ser, un ejemplo, les pongo el PO, digamos, que él haga esta prueba, sí, está funcionando como tenía que estar. Entonces ahí es donde se hacen las pruebas de aceptación. Todavía no han salido al público, todavía no ha salido a producción, pero sí lo estamos viendo dentro del equipo todavía, pero no solamente control de calidad, sino puede ser algún otro rol dentro de el equipo. Ahora, los alfa, los alfa es cuando ya es como que falta un poquito para que entre a control de perdón, a las pruebas del cliente final, ¿no? Puede ser alguien dentro de la empresa que haga estas pruebas, o tal vez puede ser el mismo equipo, pero es alguien un poco más externo al equipo, no necesariamente un rol dentro del equipo, puede ser alguien externo, ¿no? Puedes tal vez verlo el stakeholder o algún otro rol dentro de
del equipo, pero como más externo, ¿no? Como un poco más ajeno, no tan involucrado en el proceso. Y bueno, al final tenemos lo que es beta. Muchas veces han visto aplicaciones que salen al público que son versiones beta, que son versiones ya estables, pero que pueden tener bichos todavía. Y después de esto ya salen las versiones oficiales, las versiones finales. ¿Cuántas veces hemos tenido versiones beta de juegos? Hemos tenido versiones beta de sistemas operativos que sale al público, pero el público tiene que estar consciente de que todavía puede tener bichos, todavía puede tener fallas, antes de la versión final, por así decirlo. Estos son los niveles de testing. En algún punto los vamos a ver un poquito más específicos, pero necesito que tengan esto grabado, ¿no? Estos niveles. Pueden buscar en internet, hay otros que tienen menos niveles, tal vez otros tengan más niveles, pero básicamente se resume a esto. Ahora, los tipos de testeo, que es lo que un poco les mencionaba. Tenemos el testing funcional y el testing no funcional. Uno que se enfoca específicamente a la funcionalidad y otro que no en la funcionalidad, pero sí está involucrado en el software para mejorar su calidad. Entonces, como les mencioné, tenemos el unit testing, el integration, tenemos el system. Acá tenemos el interface testing, ¿no? Que es las pruebas de interfaz, que es la prueba de lo visual para el usuario. Lo que les expliqué hace rato, lo que es la regresión, es cuando ejecutamos todos los test cases que tenemos de lo nuevo que se ha desarrollado. También se ejecuta lo anterior para verificar de que lo anterior que se ha trabajado no se haya roto con lo nuevo que se ha implementado. Y el User Acceptance Testing, que es el UAT que les acabo de explicar. Ahora tenemos las pruebas no funcionales. Tenemos acá lo que es Documentation Testing. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos del Tech Writer? De qué es lo que él escribe, los manuales de usuario, los manuales técnicos, estos papeles blancos que mencioné al principio de la clase. Toda esta documentación también tiene que ser testeada. Puede que haya algún error, puede que haya algún typo, o puede que tal vez en una parte no se esté expresando bien o no se esté explicando bien algo. Entonces estas pruebas se hacen ahí. La instalación como tal, como puede que sea una aplicación desktop y se la tenga que instalar para testear que todo esté funcionando, que el flujo sea el correcto, las pantallas de instalación sean correctas. Esto también se ve. Y algo que les mostré casi a un inicio de la clase es el performance testing y estas diferentes pruebas dentro de lo que es performance testing. Tenemos el load, donde cargamos el testing, el software. Ahí sabemos, por ejemplo, una página hasta cuántos usuarios puede tener logueadas al mismo tiempo. Entonces se hace una prueba de load. Ok, son 1000 usuarios, son 2000 usuarios. Y en el 2001, digamos, se rompe. Entonces ahí sabemos que la página aguanta 2000 usuarios. Lo que es un estrés, sino, por ejemplo, hablábamos de 1000 usuarios, pero de esos 1000 usuarios, ¿cuántos hacen la misma acción al mismo tiempo? Entonces ahí hacemos un estrés. Estresamos al software para ver su comportamiento. Esto va también asociado, estos dos, lo que es endurance testing, es hasta dónde aguanta, hasta dónde, por así decir, puede perseverar el software. ¿Cuál es el punto en el cual podemos romper? Este spike testing es simplemente, se hace como una muestra. Yo me acuerdo en Agile, cuando nos explicaba el facilitador, él decía, mi abuela, cuando mi abuela tenía una escoba de paja, decía una escoba vieja, entonces ella rompía una parte de la paja y cuando hacía un queque, por ejemplo, lo pinchaba con esa paja para ver si estaba listo o no. Entonces, esa es la misma idea que tenemos acá
en spike testing. Es como que hacemos como una muestra a ver si el software está funcionando o no. Ese es lo que es spike testing. Y bueno, lo que les mencioné también, lo que es security testing, que es muy importante para saber cuáles son las brechas que podamos tener, cuáles son los agujeros o por donde podría alguien infiltrarse o por donde se podría filtrar información o por qué algunos endpoints están abiertos cuando no deberían, que es algo que les mencionaba. Entonces, este security testing es muy importante. Es muy importante, sobre todo si es un software que va a salir a producción en el mundo, por ejemplo, ¿no? No sé si alguna vez se enteraron o creo que no les mencioné, muchas compañías grandes han perdido mucha información. La anterior clase alguien mencionaba del SQL, de SQL Injection, por ejemplo. Alguien se metió a la página de información de PlayStation 2 en ese tiempo y mediante SQL Injection se metieron a la base de datos y robaron un montón de información. Entonces, es solamente un ejemplo. No se hizo testing de seguridad. Nadie se imaginó que mediante los campos del formulario con código SQL podía meterse a la base de datos y robarse todo lo que quería. Entonces, es importante eh, lo que es el security testing y también el testing no funcional. Muchos de estos testing son como para especializarse y trabajar en eso, y como por ejemplo el performance o el security, que son ramas grandes dentro de lo que es el testing. Luego tenemos las técnicas de diseño, que es lo que les mencionaba respecto a los test cases. ¿Cómo vamos a diseñar estos test cases? ¿Solamente vamos a escribirlos y ya? ¿O qué es lo que se va a hacer? ¿O cómo los vamos a trabajar y cómo los vamos a escribir? Ok, comencemos con las técnicas. Hablamos de estas técnicas, las que son basadas en especificación, las que son basadas en estructuras y las que son basadas en experiencia. Los vamos a dividir en tres. Entonces, las que son basadas en especificación, hablamos de el boundary, que es los límites. O sea, uno hace pruebas según límites. Luego hablamos de equivalence partitioning, que es basado en equivalencia, ¿no? Obviamente todo esto depende mucho de los escenarios que vayamos a ver. No significa de que todas las pruebas todas estas técnicas se las va a aplicar al mismo tiempo. Pueden haber algunos test cases donde tengamos que utilizar una y otros en los que tengamos que utilizar otras. Hay unas que son basadas en tablas de decisión, otras que son basadas en estados, en diagrama de estados, otras que son basadas en casos de uso. Hay otras que son basadas en lo que les decía, en el coverage. Otras pueden ser basadas en decisiones, pero no como tablas de decisión, sino basadas en la estructura. Otras bajo condiciones, otras bajo múltiples condiciones. Y bueno, los que ya tienen experiencia, por así decirlo, se puede basar en lo que es simplemente haciendo un exploratory testing o error guessing, ¿no? Que es un poco adivinar cuál es, o según tu experiencia, adivinar o saber dónde podría tal vez haber errores y en base a eso escribir test cases. Esta parte es un poco larga, espero que me dé el tiempo para poder explicarles todo. Tenemos como 25 minutos más. Pero bueno, voy a hacer todo lo mejor para que lo podamos entender. Cuando hablamos de equivalence partitioning, digamos que tenemos un campo que acepta una edad entre 18 y 56 años, ¿no? Poniéndonos en este caso. Entonces, si hablamos de equivalence partitioning, hablamos de
lo que sería inválido, ya sea en valores menores o en valores mayores, y los que son válidos. Por ejemplo, en este caso, si el campo solamente me acepta de 18 a 56 años, entonces mi rango válido es 18 a 56. Pero también tenemos que saber en un test case qué es lo que no debería entrar. ¿Cuáles serían, en este caso, los escenarios inválidos? Los valores menores o iguales a 17 y los valores mayores iguales a 57, porque este es nuestro rango, ¿no? Entonces, suena un poco simple, pero hay que ver cuáles son los escenarios válidos y cuáles son los escenarios inválidos para poder escribir nuestros test cases. Luego hablamos de los que son los límites. Es un poco similar al que vimos anteriormente y usando el mismo ejemplo, tenemos un campo que acepta de 18 a 56 años, por ejemplo. Entonces, ¿qué se hace en este análisis de boundary o de límite, ¿no? Si bien ya sabemos cuáles son los inválidos en los ambos extremos, ya sean desde el valor que es 18, que sería menos 1, 17, o el valor máximo de 56, más 1 sería 57. Entonces ya sabemos cuáles son los valores inválidos. Pero dentro de lo que son los valores válidos, tenemos el mínimo más 1, el máximo y el máximo menos 1. Entonces ahí es como que podemos delimitar, ¿no? Podemos delimitar dentro de lo válido el que está justo al filo, que sería 18, y justo al filo hacia el otro lado, que sería 56. Pero podemos jugar con valores dentro del rango de 19 y 55, por ejemplo. Son un poco parecidas las dos, pero dentro de lo que es el campo de los escenarios válidos, tenemos estos límites, ¿no? Luego tenemos lo que son tablas de decisiones. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de un login. Entonces tenemos el email, tenemos el password. Simple. Entonces acá tenemos nuestras condiciones. Tenemos que un password puede ser blanco, o sea, vacío, que sería un escenario inválido. También podría ser válido porque puede que no estés haciendo nada. Entonces tenemos blanco, inválido, válido, como en tablas de decisiones, ¿no ve? Ahora, ¿cuál sería el resultado esperado según cada uno de estos? Podemos decir que es que cuando sea blanco, te diga que es un error, que por favor ingrese su correo porque está vacío. También puede que sea inválido porque es el mismo error, sino que puede ingresar su correo, pero también es válido porque estás apretando el login con algo vacío. Entonces te va a decir que tiene que estar, que tiene que ser ingresado. Luego hablamos de que lo que has metido en el campo del email no necesariamente sea vacío, sino que has metido algo que esté mal. O puede darse el caso de que el login haya fallado. O que también hayamos metido un password que sea incorrecto. Entonces, todos estos escenarios simplemente de un login. Ahora, todos nos van a mostrar lo que es la página de login. Pero aquí juega una cosa muy importante. Tenemos como una operación en matemática. Tenemos 3 combinaciones que son blanco, inválido y válido. Y tenemos
tenemos tres resultados esperados. Tenemos uno que es que mete un correo que no lo ha puesto, que el correo sea inválido o que haya habido un error. Entonces, eso quiere decir de que en vez de escribir todos estos escenarios, basado en lo que son las combinaciones, solamente vamos a escribir 9 test cases para cubrir todo todo este feature de lo que es el login. Entonces, la idea es no escribir todos los escenarios que estos vienen a la mente, sino que basados en solamente estos 9 test cases podamos cubrir toda esta área. Es un poco complejo entender de lo que es tablas de decisiones, pero lo que voy a hacer es para la siguiente clase tenerles un mejor ejemplo, uno que se pueda entender mejor, así lo puedan captar bien y no tengamos dudas. Entonces, de tablas de decisiones, voy a buscar un mejor ejemplo para que lo entendamos y la siguiente clase vamos a arrancar con ese ejemplo. Pero ahorita solamente les muestro un pantallazo de cuál es esta técnica de diseño. Luego tenemos el que es la transición de estados. Por ejemplo, tenemos 4 pasos. Tenemos el estado de el estado que pueda tener el software en el primer intento, digamos. Tenemos la transición, cuáles son los eventos que pueden ocurrir y cuáles son las acciones. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de meter un PIN en un cajero. Entonces, comenzamos. Tenemos el primer intento. Intentamos por segunda vez porque ha metido un PIN incorrecto. Intentamos por tercera vez porque ha metido un PIN incorrecto. Entonces, en el primer intento, en caso de que haya sido el PIN correcto, le va a dejar entrar. La segunda vez que haya intentado porque se equivocó y lo mete correctamente, le va a permitir ingresar. Pero ya la tercera vez le va a bloquear. Entonces, de acuerdo a estos estados, uno puede hacerse un diagrama y de acuerdo a estos estados uno puede escribir los test cases, es decir, identificar el escenario que tenemos en base a estados. Muchas veces tenemos los escenarios o tenemos lo que nos dice los criterios de aceptación, pero a veces nos cuesta identificarlo o nos cuesta escribir los test cases. Entonces, podemos usar un diagrama de estados para identificar cuáles son los escenarios de testeo para escribir estos test cases. Cuando hablamos de casos de uso, usualmente acá pensamos cómo se usaría esto. ¿Cuál sería el objetivo o cómo trabajaría el usuario final con esto? O qué uso se le está haciendo en este caso, perdón. Entonces, en este caso tenemos de nuevo el login, que es un escenario simple. Entonces, si tenemos un password inválido que ha sido metido más de 4 veces, la dirección de IP va a ser baneada, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los escenarios? Tenemos uno, metemos el nombre y el password. En el segundo paso, validamos este paso. En el tercer paso, permite el acceso a esta cuenta en caso de que no se haya equivocado. Pero si acá nos damos cuenta, el actor o el usuario en este caso es el que hace o el que ingresa los datos. Y al poner login, quien hace por debajo la validación y permite el acceso es el sistema.
Ahora, en caso de que el password no sea válido, es el sistema el que le dice que tiene que reingresar su password, en este caso 4 veces, porque así es como ha sido diseñado. Eh, y el dado el otro caso de que el password no se ha válido 4 veces, es decir, ha metido 4 veces mal el password, entonces la aplicación se cierra. En este caso, vemos cómo trabaja o cómo es la interacción entre el usuario o el actor y el sistema. Entonces, son casos de uso. En los criterios de aceptación van a haber muchos estos casos de uso y cómo es la interacción entre el usuario, es decir, qué parte trabaja el usuario y qué parte la hace el sistema. Entonces, basado en el escenario que tengan en el criterio de aceptación, por ejemplo, es donde se ve el caso de uso y se escribe el test case de esto. Ahora los que son basados en estructura, porque ya vimos los que son basados em, a ver, en especificaciones. Los que son basados en estructura, em, un segundito, acá está. ¿Para qué se usa? Se usa para derivar el test case desde el análisis del código y también para derivar cuál es el coverage basado en métricas. Entonces, estos test cases involucran valores a las variables y medidas en cuanto al código para ser ejecutado. Entonces, por ejemplo, tenemos cuál es el coverage. Es el número de ítems que tenemos. ¿Cómo era este? Number of coverage items exercised, total number of coverage items. Bueno, a lo que se refiere el coverage es que llegar al 100% con las pruebas que hagamos. Es decir, que no dejemos espacios según lo que tenemos planificado. La idea es llegar a cubrir el 100% de áreas o el 100% de todo lo que se ha planificado y en base a esto escribir los test cases. Por ejemplo, tenemos lo que es el white box testing. Cuando hablamos de white box, esto quería explicarles. White box involucra un testing en el cual el QA ve el código. Es decir, no solamente ve los resultados de entrada y los resultados de salida, que ese es el black box testing. El white box es donde el QA puede ver el código fuente y poder ejecutarlos, ¿no? Entonces, para poder calcular y estimar este código, tenemos que llegar a identificar el número de caminos que podemos que podemos tomar para que todos los nodos puedan ser cubiertos. Es lo que les decía, el 100% del testing tiene que ser realizado. Entonces, si hablamos de código, entonces ya podemos ver cuáles son los sectores o los nodos por donde podemos pasar como QAs y para cubrir. Enseguida me van a poder entender un poco mejor. Es un poquito complicada esta parte de explicarla, pero con las gráficas los vamos a poder entender. Tenemos, por ejemplo, si vamos a leer X y Y, y si X más Y es mayor a 100, entonces vamos a imprimir que el resultado es large. Pero si X es mayor a 50, entonces X es el que es el mayor largo y ahí cerramos. Entonces,
en caso de que sea así, mientras estamos pasando por todo este código y tenemos el camino de A1, B2, C4, 5, D6 y E8. Es decir, tenemos A1 y esto es, o sea, lo que les quiero explicar es que este es el camino que vamos a recorrer para tener el resultado final. Entonces, al hacer esto, vamos a tener A, B, C, D, E cubierto. Es decir, desde acá, todo esto, todo este flujo cubierto hasta acá. Entonces, nuestra ruta para llegar al usuario, o perdón, al escenario final es esta. Pero en este caso no estaríamos viendo este otro lado, ¿no ve? ¿Qué pasa si es no? En este caso solamente estamos viendo la primera ruta para saber el usuario final y que decir que X es el valor más grande. Ahora, esta coverage es basado en ramas, es decir, llegar a cubrir todos los extremos. Y lo vemos de esta forma. Entonces tenemos el mismo escenario de hace rato, pero vamos a ir acá eh, por dos lados, en lo que es sí y lo que es no, tratando de cubrir todas las esquinas, por así decirlo. Entonces tenemos esta que es la anterior y vemos el que primero es el que va por todos los nodos, que es el rojo, pero el azul es el que va por todas las esquinas, es decir, por todo lado, tratando de cubrir todo. Si bien va por el primero que vimos, pero ¿qué pasa si es no? Entonces vemos el otro lado. Es decir, ¿a qué vamos con esto? Que no solamente se va a seguir el flujo normal o cómo ha sido o cómo va a funcionar a la primera. Es decir, ok, sí, X es el valor más alto, pero ¿qué pasa si es no? Entonces ahí tenemos otro escenario en el cual tenemos que cubrir. Luego, tenemos el otro que es el path coverage, que es ver todos los caminos que podamos tener de principio a fin, ¿no? Entonces, acá hemos visto el que cubre el lado del no. Acá hemos visto que cubre el lado de que sí es sí. Pero también podemos ver en caso de que sea el valor más alto, pero X eh, no sea, no sea mayor, es decir, otro escenario más. ¿Y cuáles son los escenarios posibles? Tenemos A1, B3, 5, D7. Tenemos 1. Después tenemos A1, B2, C4, 5, D6, E8, que estaríamos cubriendo otro. Es decir, ¿a qué vamos con esto? Todos los caminos posibles que podamos tener para llegar al final del flujo. Nosotros tenemos que llegar a saber cuáles son todos estos caminos. No podemos tener un camino que como QAS no lo conozcamos. Y en base a esto, conocer y escribir los test cases, en este caso de este flujo. Entonces es importante que en algún punto nosotros como QAS podamos entrar y ver cuáles son todos los caminos o cuáles son todas las maneras de llegar al resultado esperado. Y en base a esto, escribir nuestros test cases. Ahora aquí, basados en condición. Aquí, esto es un poco parecido a lo que estuvimos viendo previamente. Acá tenemos reportes de que el resultado puede ser verdadero o falso dentro de cada condición. Entonces acá medimos las condiciones independientemente una de la otra. Si tenemos la expresión, digamos, 3
tenemos 4 combinaciones posibles, que es true, true, false, false, true, false, false, true. Entonces consideramos lo siguiente. Si X es menor a Y, entonces decimos que X es 3, digamos, y Y es 4, entonces es verdadero. En este caso hemos cubierto el 25% porque tenemos 4 combinaciones. Y los otros 75% vienen de las otras combinaciones. ¿Qué es lo que vemos con esto? Basado en estas condiciones, lograr cubrir la mayor cantidad, o no la mayor cantidad, lograr cubrir lo más que se pueda basado en este escenario, los test cases que podamos tener. Obviamente no todos los escenarios que vamos a tener van a ser numéricos, como estos, por ejemplo. Pero para escenarios de este tipo, que podamos tener en las aplicaciones que estamos testeando, es importante saber el coverage basado en condiciones también. Ahora, si estamos hablando de lo que es experiencia, que esto es donde cuando uno ya conoce más, cuando uno ya conoce la aplicación como tal. Entonces, si yo voy a meter un correo que no tiene arroba, por ejemplo, yo ya sé que me va a decir, estás metiendo, ya, tenemos 2 minutos más, chicos. O, ¿saben qué? Voy a terminar de explicar esto, lo que es basado en experiencia y exploratory, y lo que es test case lo vamos a dejar para la siguiente clase, porque a las 10 tienen otra clase. Entonces, así de manera más rápida, según nuestra experiencia, ya sabemos que si metemos un correo que no tiene una arroba, por ejemplo, o si no ponemos un correo y no ponemos una contraseña, ya sabemos que nos va a arrojar un error. Entonces, asumimos de que cuál es la funcionalidad de este login, por ejemplo, ¿no? Lo que es exploratory testing es cuando nosotros tenemos una aplicación nueva para testear, hacemos un testing de exploratory, ¿no? Donde nosotros agarramos la aplicación y empezamos a explorar todas las áreas, por donde podemos curiosear para hacer testing, y en base a eso vamos escribiendo test cases. Uno va abriendo, explorando, va viendo diferentes features de la aplicación y en base a eso obtiene sus escenarios. Esta parte que es test cases, no me alcanzó el tiempo, lo vamos a ver la siguiente clase y tampoco nos da para preguntas, pero les pido por favor que las preguntas y dudas que tengan se las anoten y la siguiente clase vamos a empezar con las dudas que tengamos y después empezamos con test cases. Y disculpa, chicos, nos hemos alargado mucho esta clase. Gracias, Axel, gracias a ti por todo tu apoyo. Esto lo vamos a ver con calma, es muy lindo esto y ya nos vamos a dar tiempito. Te agradezco, pues, Axel. No, Hasta la ustedes, próxima chicos, creo que semana. tienen otra clase, así que vayan tranquilos y ya nos hablamos cualquier cosa. En un rato más subo las diapositivas y el video, porfa. Que estén bien, que tengan buen fin de semana. Chao, chicos. Gracias, chao, chao. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Gracias, hasta Hasta luego. luego, Axel, muchas gracias. Gracias. De nada, chao, chao.